Cuando se corte les aviso y nos volvemos a sumar. Ahí apareció Celeste, hola Celeste. Eh, Nosotros publicamos hace una semana, a ver, digo, ¿de dónde venimos? Venimos tratando de pensar el concepto de cultura institucional. ¿Se acuerdan que también yo les pregunté quiénes cursaban psicología social y si ya habían visto este concepto? Ahí llegó Alejandra, que puso también la cámara muy bien. Eh, Venimos pensando la idea de que las instituciones son singulares o distintas cuando decimos singulares, porque cada una tiene una cultura institucional. ¿Se acuerdan que hablamos de este concepto la última vez? Y a medida que vimos experiencias de jardines, de la Escuela 516, o ustedes van trayendo algunas situaciones, eh, fuimos pensando, nos fuimos dando cuenta qué mirar para entender la cultura institucional de cada escuela. No, porque a lo mejor uno se podía dar cuenta que las instituciones son distintas, pero ¿cómo te das cuenta o qué tenés que mirar para darte cuenta qué hace a un proyecto de una institución y qué hace a otro? Hoy Janina, yo decía algo y ella sentía con la cabeza, después yo le di la palabra y le decía, seguramente cuando cada una de las que está acá y tiene sobrinos o hijos ha escolarizado en el jardín a algún niño en la familia, miró cosas. A veces lo que miramos es que nos lo recomiende una vecina, que nos queda cerca, pero no tenemos todos los elementos porque no somos, porque somos mamás, porque somos tías o hermanas, pero no somos profesionales de la educación, no tenemos todos los elementos para evaluar las características de ese proyecto. ¿Sí? Yo decía esto porque lo que les tiene que ir empezando a pasar es, hasta revisando las instituciones donde están los nenes de sus familias, o mirándolas ahora con otros ojos, decir, bueno, yo ahora la verdad que aprecio otras cosas. Hoy Janina decía, estoy muy preocupada porque la conexión del jardín, ella dice es un jardín comunitario, que encima hizo esta salvedad y pagamos bastante por ser comunitario. Hace 3 semanas que no nos mandan nada, o sea, las cosas pasan cada 20 días, y me dice, yo en las últimas entregas de material no pude ir, y la maestra tiene mi WhatsApp y ni siquiera me llama para saber si estamos bien. ¿No? Digamos, ella empezó, más que un reclamo desde el lugar de madre, decía, bueno, ¿qué está pensando esta escuela sobre el vínculo con la familia, sobre si una familia no está yendo a buscar o la comida o la actividad de los nenes, qué le está pasando a esa familia? Si alguien levanta el tubo, manda un mensaje. Entonces ella decía, bueno, a mí me está pasando un poco de evaluar con otros elementos el jardín. Dice, quizás cuando lo elegí la primera vez, bueno, uno lo elige por cercanía, también aparecía esta idea de que está totalmente comprobado que no es cierta, que es una falacia, que lo privado es mejor que lo público. Este es un mito súper grande dentro de la educación, porque ella en esto decía, por ejemplo, y con eso que pago mucho, como si pagar fuera la garantía de que el proyecto fuera bueno, ¿no? Ella me dice, como que también esto se me está un poco como poniendo en juego. Bueno, porque a lo mejor cuando uno como familia o como una persona de la sociedad civil va y elige un proyecto, no tiene todos estos elementos para evaluar. Entonces dice, bueno, si pago, seguramente, no sé, vaya a tener, no sé, mejores docentes, o va a haber más materiales, o el proyecto va a ser más interesante, me fijo que me quede cerca, me fijo en estas cuestiones. Quizás cuando uno empieza a formarse, empieza a pensar, bueno, a ver, esto que decíamos, cómo trabaja el tiempo, el espacio, cómo se comunica con la comunidad, qué tipo de proyectos hace con la comunidad, qué idea de infancia tiene este jardín, de las diferencias tiene este jardín, cómo piensa la diferencia. Bueno, empezamos como a mirar otras cosas, ¿no? Entonces, un poco la idea de Campo 2 es empezar a mirar las instituciones educativas con algunos ejes posibles de análisis, ¿no? Que son los que estuvimos trabajando cuando estuvimos viendo las experiencias. ¿Se acuerdan de esto? Sí, estamos hasta acá. Y vimos en esto de la cultura, yo nombré dos fuerzas, podríamos decir, o dinámicas que tiene cualquier escuela, que era lo instituido y lo instituyente. ¿Se acuerdan? De esto fue el último Zoom que hablamos. Dijimos, bueno, las instituciones tienen una historia, tienen una cultura, hacen determinadas prácticas, pero también esas que están sólidas y se repiten año a año, son interpeladas por prácticas nuevas, que también decíamos, bueno, ¿cómo llegan? Y a veces llegan de la mano de una maestra, de una capacitación, de un cambio de un marco legal, de muchas, ingresa un niño, de pronto pensemos en las instituciones que empezaron a trabajar con niños con discapacidad, y esa llegada
de pronto moviliza a la institución para generar otros proyectos, para tener otra mirada sobre la infancia, instituciones donde han compartido con familias con otros formatos familiares, instituciones donde hay niños que han atravesado el cambio de género, ¿sí? Seguramente esas historias adentro de las instituciones hacen que algo de lo instituyente suceda, ¿no? Que esa institución algo se movilice en relación a eso. Y decíamos que había instituciones que eran más posicionadas en lo instituido y no eran tan abiertas al cambio, y otras que a lo mejor esto está más equilibrado, que sería lo ideal, y otras que a lo mejor es siempre la eterna novedad, siempre proyecto nuevo, y no parece que no hay nada que queda o que hace historia en esa institución, ¿no? Entonces cuando uno un poco le cuenta al directivo, la maestra, la historia de la institución, uno advierte qué relación hay entre lo instituido, es como una dinámica lo instituido y lo instituyente. Yo hago así porque es como que las instituciones se mueven en esos dos movimientos. Me encanta el gato ahí, los gatos aman las cámaras, salen en todos los zoomes. Son protagonistas, les encantan las pantallas. Esto es como lo que recorrimos hasta ahí. Y ahora que la veo a Cami, y ustedes me dirán, porque había mucha gente, yo miré un poco la lista de los que estaban participando, pero no recuerdo los nombres de todas. Tuvimos una charla la semana pasada con Luis Caveda, que fue una invitación, obviamente, como todo lo que hacemos sincrónico, y aparte no era dentro de nuestro día, que la convocó el equipo de profesoras de educación primaria, de Campo 2 de educación primaria. Ustedes saben, Campo 2 tiene un tronco común, primaria, inicial y especial, porque los tres campos en las tres carreras piensan la escuela. Después nosotros pensamos un poco más el jardín, pero en general tratamos todos juntos en Campo 2 de pensar la escuela como institución. Es más, las experiencias del jardín que nosotras vimos y la de la 516 también las vieron las chicas de primaria, nada más que vieron alguna más de escuela primaria, ¿no? O sea que hemos armado clases que fueron bastante comunes, hasta que nosotras ya empezamos a trabajar más con cuestiones del jardín. Y lo invitamos a Luis porque es un director de escuela secundaria, es un maestro, pero aparte director de escuela secundaria, ya jubilado, que basó su charla, nosotros les dimos un link con la idea de que todas la puedan, yo les decía, no hace falta ni siquiera verlo, con que se pongan los auriculares y hagan otra cosa en la casa, a veces alcanza con escucharlo, no hay mucho, la imagen es él conversando, ¿no? En la pantalla. Pero un poco en sus historias, él escribió un libro, que ahí lo mostró, lo tengo acá, con lo bueno de la biblioteca atrás, que se llama Crónicas Urgentes para pensar la escuela, ¿sí? Este libro salió ahora en pandemia. Luis contó en este libro muchas historias de él como director, de él como maestro, otras que le contaron otros profesores, con la idea de que sean escenas, historias para pensar la escuela. Y bueno, nos dio esta charla, que lo interesante es que él no piensa, si bien trabajó mucho en secundaria, la charla no es que habla todo el tiempo de secundaria, habla de un modo, de una posición política, podríamos decir, de entender la escuela en general. Aparte de Cami, que me acuerdo porque preguntó, entonces la vi en la pantalla cuando preguntó algo. ¿Alguien más estuvo ese día o vio, si no estuvo, ya pudo ver la entrevista? Profe. Yo estuve, profe. ¿Quién me habla? Yo también estuve, profe. Alejandra, Joana, buenísimo. Alejandra. Buenísimo. Profe, yo también estuve, profe. Celeste. Sí. Yo no pude ingresar, pero sí vi sus videos anteriores que mandó el link y vi la entrevista y me apenó mucho no haber podido participar. Creo que igual yo le había comentado más o menos. Sí, bien. Las demás pudieron, si no estuvieron, pudieron mirar la entrevista, todavía no tuvieron tiempo. Sí, profe, yo también miré la entrevista y después vi los videos que pasó. Ok. Las que no comentaron, pudieron, les quedó pendiente todavía poder ver la entrevista. ¿Cómo están con eso? A mí me quedó pendiente, profe, todavía no la vi. Ok. A mí también, yo también tengo que verla todavía. Tenés que verla todavía. Magalí, no sé si te escuché. No, profe, yo tampoco no la pude ver Todavía no. Bien. Esto no es un control no estoy haciendo cruces rojas, ¿eh? Tiene que ver con ver cómo estamos. A mí también me permite saber quiénes pudieron estar efectivamente ese día. Digo, había mucha gente, entonces yo más o menos en el listado, algunos nombres de ustedes me los acuerdo,
pero digo, como no es obligatorio, y confío plenamente en la que me dice que estuvo, estuvo, y por eso se graba, y la que no estuvo lo ve, y la que lo pudo ver esta semana, lo pudo ver esta semana, y las que ahora están diciendo que no lo pudieron ver, las invito a que para el próximo Zoom lo puedan ver. Las que pudieron estar, a mí me gustaría hacer una rapidita recuperación, no contar lo que exactamente escucharon, porque para eso cada una lo puede ver, sino, vieron que uno siempre se queda, yo después con Luis me mandó un WhatsApp y seguimos hablando, porque siempre que hay estas conversaciones, no es tanto lo que uno escucha, sino lo que lo hace pensar eso que uno escucha, ¿no? No hace falta que recuperemos anécdota por anécdota que contó Luis, porque son anécdotas de Luis. Pero si nos dejaron pensando, entonces la conversación tuvo un valor, porque nos dejó pensando. ¿Quieren contar así en qué se quedaron ahí dando vueltas, o qué anotaron, o qué se quedaron en sus cabezas? Algunas. ¿Qué le llamó la atención? Profe, Dale, Sheila. yo hice algunas anotaciones que me llamó la atención, que hace mucho hincapié en la inclusión, en cómo es el docente como mediador de la institución hacia los alumnos y a la familia de los alumnos. También me pareció muy interesante cuando dice que el docente, y creo que al menos yo lo vengo viendo en varias materias, lo importante que es que el docente sepa el contexto de la familia que viene a esa institución. Y bueno, y algunas también habló de escuelas desangeladas, de las diferencias de docentes que hay, no por criticar, sino que por lo importante que es para los alumnos que el docente esté, como dijo recién de la experiencia que tuvo Janina. Por ahí hay docentes que sí se ocupan, por decirlo de alguna manera, de mandar mensajitos, de preguntar cómo están, y hay otros que por ahí no, que solamente se ocupan de, bueno, te mando tal tarea, la corrijo, te doy una devolución, y ahí quedó. Ok, ok. ¿Y estos desangelados, Sheila, para las que no estuvieron o no pudieron ver el video, por qué él decía desangelados? ¿A quién él llama que la escuela tiene algunos que vienen que están desangelados? ¿Por qué tú usabas esa palabra, te parece? Yo lo tomé como que, algunos lo toman como que es un trabajo nada más. Van, depositan su saber en los chicos y ahí quedó. Y hay otros docentes que no, que por ahí tratan de crear un vínculo, no solo un vínculo de docente-alumno, sino que más un vínculo de tomar como que a mí me importás y vos sos parte de. Ujú. Yo lo tomé así, no sé si lo entendí bien, pero yo lo tomé así. Bien, eso que traes tiene que ver más con estas modalidades docente que él estaba tratando como de distinguir. ¿Alguien pensó en esta idea él decía los desangelados, a quién se estaba refiriendo? Profe, yo lo entendí como, en parte, desromantizar la pobreza, la violencia de género, bueno, todas las situaciones por las que contaba, que es muy normal que la sociedad las romantice, qué sé yo, que pongan un video de unos nenes que tienen que caminar 8 kilómetros descalzos para llegar al colegio y digan, miren cómo se esfuerzan, qué hermoso, cuando la verdad es que nadie debería tener que pasar por eso. Y por otro lado, me parece que desangelados también se refiere a que no tienen ángeles, ¿no? Como Que los la cuiden. escuela tiene que estar ahí cuidándolos. Sí, sí, está bueno que él trabajó la idea de romantizar, porque muchas veces bajo la romantización de algunas escenas, después está atrás la meritocracia, ¿no? Bueno, mira cómo se esfuerzan esos que caminan, entonces esos se merecen. Bueno, como decía Cami, nadie tiene que caminar 8 kilómetros para ir a una escuela, ni ningún maestro tiene que también atravesar un sinfín de obstáculos para ser maestro, digamos. Esto no está bueno que romanticemos esas escenas. Él esto lo trajo. Y es verdad que él él le usó la palabra desangelados para este pibe que iba a buscar la vacante, ¿se acuerdan? Y había estado preso. Y él dijo, bueno, no era el único desangelado, porque él llamó un poco, me parece que yo también un poco acuerdo con lo que dice Cami, los desangelados como los que están en el mundo parece sin que nadie los cuide, ¿no? Los que, podríamos decir, los que tienen vulnerados los derechos, cuando hablamos más teóricamente. Pero él usó esta palabra desangelados.
como que hay algunos que si la escuela no sale ahí como la institución para dar ese cuidado que nos dan los ángeles, podríamos decir simbólicamente, no hay nadie, están como por el mundo muy, muy solos y muy desprotegidos. Así que está buena esa figura, de nuevo, no para romantizarla, sino para pensar ahí la escuela en relación a los desangelados, porque muchas veces la escuela los deja más desangelados todavía, ¿no? Les rechaza una matrícula, los echa, bueno, un montón de cuestiones que hacen que ese tenga a su vez más derechos vulnerados de los que ya tiene, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa? Perdón. Sí. Yo algo en lo que me quedé pensando es en lo que preguntó Evangelina, que es una compañera de primaria. Ella preguntó qué es lo que se está haciendo desde las instituciones para que los futuros docentes seamos buenos, no me sale otra palabra en este momento, pero tengamos un posicionamiento político parecido al que tenía Luis, ¿no? Y al que tenían un montón de docentes que él cuenta. Y lo que me quedé pensando en realidad es que más allá del esfuerzo que hagan las instituciones, uno en general cuando llega a un profesorado, ya tenés por lo menos 18 años, y ya tenés un posicionamiento y una forma de ser. Hay docentes que por más que atraviesen un montón de materias, hay balas que no les van a entrar nunca. Totalmente Entonces, de acuerdo. o sea, como que me quedé pensando en eso, como que Eso más también, allá del esfuerzo que hagan las instituciones, quizás hay docentes que van a seguir siendo así, aunque sigan cambiando las cosas, que no van a llegar a un nivel de construcción nunca. no, que a mí eso también sería mirar romantizadamente la formación. Yo cuando a veces pasan camadas de estudiantes y llegan a cuarto y egresan, y yo fui parte como otros compañeros del camino, lo que más a mí lo que más me perturba es llegar a una escuela unos años más adelante y encontrarme con alguna de ustedes posicionada en un lugar que yo no acuerde o que yo no haya intervenido para que sea de otro modo. Siempre tenemos porque nos ha pasado, porque a veces años después llevamos un estudiante como practicante y nos encontramos con alguien que es egresado del instituto y decís, ¿cómo está parado acá con todo lo que hicimos para construir otra posición? Es un poco lo que dice Cami, también sería romantizar la idea de que nosotros tenemos una matriz para formar todos docentes críticos. No es una matriz, es una posición. Bueno, Luis decía, conoce al instituto, el instituto tiene una posición bastante crítica, también es verdad que los docentes llegan por concurso y alguien puede llegar a un concurso y no acordar 100% con la idiosincrasia de la institución. También es verdad que uno puede estar unos años y después no te vas a sentir cómodo, porque vas a ver el tipo de convocatoria que hace la institución, el posicionamiento que tiene el 105 en relación a muchas cuestiones, y no te vas a sentir cómodo. Podríamos decir que muchos de los que estamos ahí compartimos ciertos ideales, ciertas ideas acerca de la escuela, de los estudiantes, pero no es uniforme. También digo, dentro del 105 también tenemos tensiones y somos una institución de posiciones, de cosas que se le dicen a los estudiantes, de concepciones, de un montón con internas también, ¿no? Como tiene cualquier institución. Yo creo que se trabaja mucho, y creo que muchos estudiantes lo dicen. Yo venía con algunas ideas en relación a la escuela, a los pibes, a la familia, y el instituto me cambió sobre la realidad, sobre la política, y el instituto me hizo pensar otras cosas. No sé si mejores o peores, otras. Yo creo que nadie queda intacto después de un proceso de formación, intacto. Aunque sea para pelearte y para hasta afirmar más lo que pensabas. Vos puede ser que transites y digas, no, yo sigo afirmando mucho más lo que pensaba porque alguien quiso transmitirme otra cosa y yo me doy cuenta que estoy mucho más posicionada en estos preceptos. Lo que me parece que está bueno es pensar que nunca una formación te deja en el mismo lugar, nunca. O sea, si pasa eso es tremendo, no pasó nada. Después, si podemos garantizar formar todos docentes críticos, yo creo que garantizarlo no. Hacemos lo posible porque traemos a Luis, como Luis dijo, parte del instituto es traer a estas personas a decir estas cosas. No sé si todos los institutos lo traerán a Luis Caveda y a otras tantas personas que fueron al instituto a dar charlas o conversatorios, el tipo de material que les proponemos, las lecturas, o sea, hay una posición para pensar que en 4 o 5 años ustedes tengan esta postura o este posicionamiento. Nadie nos lo puede firmar, pero yo creo que se labura un montón, Cami, para que eso suceda en las selecciones de los materiales, en las cosas que queremos discutir en las clases, y esperamos y creo que en gran parte sucede, ¿sí? Digo, también hay muchos estudiantes que los vemos en la práctica y vemos que esa es la posición que tienen.
No, sin duda, sí, estoy de acuerdo. Lo que pienso es que por ahí, para ser un docente crítico, tenés que permitirte también ser una persona crítica y para que te atraviese el profesorado y te atraviesen distintos profesores y te atraviesen distintas materias y textos, tenés que tener la mente lo suficientemente abierta para que eso pase. Y se me ocurre que, no digo que la mayoría, ¿no? Por suerte, pero que sí hay un porcentaje de estudiantes que quizás no se ven atravesados porque no se lo permiten. Vaya a saber, ¿no? ¿Por qué? Por cómo fue su formación, cómo fue su crianza, etcétera, ¿no? Pero por algo el mundo es como es, si no sería todo hermoso. Sí, y también un mundo totalizado por un pensamiento tampoco sería hermoso, o sea, el mundo necesita también de esto de lo instituido y lo instituyente, el mundo siempre es si no, sería romantizar el mundo y entender que, o creer que la armonía del mundo sería un ideal, la verdad que el mundo es un lugar de luchas y de tensiones y eso lo hace interesante, también, que sea de luchas y de tensiones. Y el campo educativo, ustedes ya lo saben, lo ven en sociopolítica, lo ven en pedagogía, es un campo de luchas y de tensiones. Macro y micro, o sea, cuando decimos lucha y tensiones, desde la política hasta lo que pasa dentro de una escuela, hasta dos maestras hablando sobre un mismo pibe. Ahí se juegan posiciones, intereses, cuestiones vinculadas al poder, y está bien que así suceda, porque el campo de lo social es así, si no, no sería campo de lo social, no es higiénico, escéptico, no, todo lo contrario, está cargado de sentido, está cargado de ideología, y eso es lo que lo hace interesante, o sea, también trabajar en una institución es eso. Ahora, ¿cómo sí adquirimos mecanismos, oído, percepción para pescar las posiciones ideológicas, para saber fulano desde dónde me está hablando, para poder desarmar el discurso del otro con argumentos y no desde el sentido común? Bueno, eso sí me parece que es interesante. Y un docente formado tiene la capacidad de tener una posición en ese campo de lucha, de discutirle a un directivo, de discutirle a un par, de discutirle a un inspector. Bueno, Luis mismo decía como director también cómo se podía parar de manos frente a alguna directiva que le bajaban, porque él tenía una posición y la defendía y sabía por qué hacía lo que hacía. Y a veces cuando uno tiene esas posiciones puede enfrentar otros poderes, ¿no? El poder de un supervisor, el poder de un directivo, porque se muestra sólido, porque tiene argumentos, porque un montón de cosas que hace a la formación, no solo inicial, ustedes no terminan en 4 años, ¿no? La formación docente es continua. Este es el primer peldaño, después harán cursos, especializaciones, capacitaciones, querrán hacer otra carrera más vinculada con lo pedagógico, bueno, verá cada una para dónde quiere seguir. Pero bueno, nada, me parece que estuvo buena la pregunta de Evangelina y es válida que la traigas, Cami. ¿Qué más de la charla de Luis? ¿Qué otra cosa les llamó la atención? Todos los desangelados, la posición docente, una escuela que recibe, decía Sheila, una escuela que aloja, que te hace sentir cómodo. Él decía, no hay una diferencia entre matricular y alojar. Todas las escuelas matriculan a los chicos. Hay un día que la secretaria, ¿no?, te toma los datos, hace la cola a la gente en la calle. Bueno, que también eso habría que pensarlo, ¿no? Digo, la gente atrás de una matrícula hace cola, bueno, todas estas cuestiones. Sin embargo, él dice, bueno, matricular no es lo mismo que alojar, ¿no? Yo puedo estar matriculado en una escuela y no por eso sentirme cómodo, la escuela no tiene por qué, porque me matriculó, hacer sentir que ese es mi hogar, que ese es un lugar donde yo puedo estar, donde me pueden escuchar, donde me puedo sentir afectivamente contenido. Bueno, ahí también marcó una diferencia, Luis, entre matricular a un niño y alojar a un niño en la escuela. ¿Qué significa alojar? ¿Qué prácticas tendría que hacer una escuela para alojar y hacer sentir bien al que recién llega? Y piensen en el jardín, que ahí de verdad recién llegan, ¿no? Porque para muchos niños que ustedes reciban, esa es la primera institución escolar a la que van a ir. Y las familias también, ¿no? El nivel inicial tiene esta cosa de ser el primero que abre la puerta, ¿no? Abre la puerta para ir a jugar. El primero que abre la puerta en el sistema educativo. O sea que la marca, así como ustedes escribieron los relatos de los docentes que los marcaron a ustedes allá por la clase 2, ustedes también van a hacer una marca fuerte para la niña, el niño y las familias. Porque una familia que ya entra mal cruzada en el jardín y tiene una mala experiencia y no se siente alojada, ya esa marca persiste a lo largo de cómo se siente con la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, no, pero yo vengo de un mal vínculo con la escuela, de un mal vínculo con un profesor, o una familia dice, yo vengo de un mal vínculo con una escuela? Bueno, eso se va como arrastrando, entonces qué importante el nivel inicial,
que es el que deja la primer marca de haberme sentido alojado por una escuela, por un maestro, por unos directivos, por unos profesores, ¿no? Ahí el nivel inicial tiene algo distintivo, porque si ustedes dejan buenas marcas, seguramente eso potencie otras marcas posteriores, cómo los sujetos se posicionen para lo que venga después, la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿no? Las buenas experiencias en la primera infancia de escolarización nos dejan marcas, y a las familias también, Bueno, ¿algo más de la entrevista? ¿Alguna otra cuestión que se hayan quedado pensando? ¿Que le haya llamado la atención de los relatos de Luis? Vamos, que esto no es una clase expositiva mía, sino que las quiero escuchar. Yo estaba hablando y pensé que tenía el micrófono abierto. Ah, dale, Ale. Decía, profe, que me acuerdo de algo que decía él, que les daban las posibilidades a los chicos como para darle, para que expongan sus ideas y plasmarla en alguna clase o hacer algo, como que le daban esa libertad a los chicos mismos. Eso me acuerdo que está muy bueno, porque hoy por hoy hay ciertas instituciones como que no le dan esa posibilidad a los niños, tanto a los grandes como, en este caso, a los chicos de la escuela, digamos, ¿no? Y la verdad que eso me impactó, porque por ahí yo lo veo particularmente en la escuela donde va mi nena, que no, que esto es así, 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 hay una cierta regla, y no, como que no los dejan a interactuar, como que diría. ¿O sentiste que él transmitió como una escuela, o te transmitió que esa escuela le daba la palabra a los estudiantes? Eso es lo que vos te estás tratando de decir, Ale. Exacto, sí. Sí, las ideas también, como que ellos plasmaban, había una clase abierta y ellos hacían lo que ellos querían y bueno, como que los chicos como que se atrapaban más. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Profe, Sí. eso también me hace acordar lo que él dijo como lo de no sé si lo dijo así tal cual, como lo de la canilla libre, el fondo blanco creo que era dijo, que era como mediar entre el límite que habla Alejandra y el decir no, pero el no por qué, como ponerse, como decir, bueno, está bien, somos todos iguales, pero no decirlo mal, pero la autoridad la tengo yo, y bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, como mediar en el límite, bueno, te dejo hacer, acepto tus ideas, tus proposiciones, no sé cómo se dice, pero el límite, siempre teniendo ahí, y el no, pero no el no y nada más, sino el no con fundamentos. Está buenísimo, Sheila. Pues fíjate, cuando vos dijiste la palabra autoridad, hoy también salió a la mañana, ahora en un ratito ya cortamos y volvemos. Dijiste que dijiste autoridad, pero bien. Fíjense que cuando decimos la palabra autoridad ya tenemos miedo. Acá tenemos una historia con la autoridad, que creemos que la autoridad es el autoritarismo o es la bajada de línea. La autoridad es una buena palabra, que en la Argentina y en los países que tuvimos estados totalitarios nos suena a eso, ¿no? A autoritarismo, ¿no? Hay una confusión conceptual. Vamos a entrar porque se va a cortar y quiero explicar esto que dice Sheila sobre el límite y de lo que también trae Alejandra, que está muy bueno que hayan retomado eso. Entremos de nuevo por el mismo link.